Muy buenas noches, queridos Javerim y Javerot. Bienvenidos a nuestro estudio en el mes de Elul. En esta oportunidad estudiando Jovot Alevavot. Estamos en la introducción en la que Rabbeinu Bachya nos introduce a por qué escribe este libro, qué se trata, cuáles son los deberes del corazón, por qué son importantes, y ahora vamos a un término de metodología. Propongo adoptar el método más directo, más fácil de despertar, enseñar a instruir, utilizando un lenguaje claro, directo y familiar, de modo que mis palabras se entiendan más fácilmente. ¿Por qué está haciendo Rabbeinu esta aclaración? Porque desafortunadamente, entonces, como hoy en día, entre la academia, entre la gente que se dedica a estudiar para comer, y escribir para comer, tiende a haber esta noción de escribir raro. Y en la lengua árabe y en España ciertamente, con una cultura tan rica, tan amplia, hubo abusos en la retórica, ¿cierto? En la riqueza del lenguaje. Hemos visto que Rabbeinu no es necesariamente una persona, un autor conciso, le gusta dar sus vueltas. ¿Pensaría yo tal cosa? No. Tiene sus... Aquí dice, quiero enseñar en un lenguaje claro, es decir, no lo voy a hacer más floripondio de lo necesario, que era visto como una virtud, entre algo fuera más poético. O sea, si yo podía componer mi obra filosófica en verso, mejor aún. No, vamos a utilizar un lenguaje claro. Me abstendré de un lenguaje profundo, de términos inusuales y de argumentos en forma de derrota, nitzuach, que los lógicos llaman en árabe al-gidal. Esto es la dialéctica. Aquellas personas que leyeron Platón en el bachillerato, la metodología de Platón y de la dialéctica posterior es: se presenta una idea, la idea es atacada, nitzuach, alguien gana una conversación y luego se procede a atacar otra definición. Entonces, ese no va a ser el método en el que se va a tratar en esta obra, pues solo he aportado argumentos que son satisfactorios y convincentes según los métodos propios de la ciencia de la teología. Eso es exactamente lo que hice aquí, Alexis. Pasé la traducción en inglés por Google y estoy corrigiendo cositas aquí y allá basándome en la traducción al hebreo, la traducción directa del Rav Kafich. No es ideal, pero esta traducción, a la que todo el mundo puede, está en el Cuchuflí, pueden bajar, ahí está el vínculo de esta traducción. Es una traducción en proceso, pero pueden ir y leerla y comentar. Como dijo el filósofo, ¿quién es el filósofo? En este caso creo que es Aristóteles. No es adecuado buscar en cada investigación una conclusión en forma de mofet. Mofet es la palabra hebrea que traduce la palabra árabe al-Burhan. Al-Burhan significa prueba irrefutable. Es cuando yo comienzo mi razonamiento de principios básicos, verdaderos e indudables, y comienzo deduciendo a partir de esos principios verdaderos lo que necesito saber. Entonces, no en toda investigación yo puedo dar una prueba matemática, ya que no en todos los temas de la investigación racional se puede demostrar en esta medida. ¿Pueden demostrarse en esta medida? Okay. Del mismo modo, no deberíamos conformarnos en la ciencia de la naturaleza con el método de lo suficiente, ya que se puede lograr una prueba completa, una reaya,
no raya, reaya. Entonces, en ciencia no me vale una demostración retórica. Yo puedo presentar, no, en ciencia vale que yo tenga, que mis datos concuerden con la teoría y que se sigan de principios que todos los científicos estén de acuerdo. Ni en la ciencia de la teología, o sea, esto es citando a Aristóteles, es decir, en la ciencia de Dios. Cuando vean aquí la palabra teología, lo que el texto árabe dice es al-ilam al-ilahi, la ciencia de Dios. Teología es una palabra que le encanta a Occidente, la ciencia de Dios. Deberíamos esforzarnos por comprender con los sentidos o establecer comparaciones con los fenómenos físicos. Ya para la época de Platón y Aristóteles sabían que si íbamos a hablar de dioses no podíamos hablar en términos físicos. Es decir, cada ciencia, cada discurso tiene sus propias estructuras. Yo en matemática, en ciencia, no procedo de la misma manera como procedo en una prueba retórica, ¿cierto? Tratando de convencer a una audiencia. Y no procedo de la misma manera cuando estoy hablando de Dios, cuando estoy hablando de los principios más altos y más difíciles de entender. Tampoco deberíamos exigir una demostración lógica de los primeros principios de la naturaleza, ni deberíamos exigir una demostración lógica de las primeras demostraciones de los primeros principios. ¡Ay, rabino! ¿De qué nos está hablando? Afortunadamente, el rabino tiene un pregrado de la Universidad Nacional de Colombia con énfasis en filosofía antigua. Creo que habré de torturarlos con arte. Dibujitos. Ya esto lo hablamos un poquito la vez pasada. El gran dibujo. Quiero dibujar. El gran desafío de la epistemología, es decir, de la ciencia del conocimiento, es cómo sé yo que sé. ¿Por qué? Porque yo sé que muchas veces yo me engaño. ¿Cierto? Muchas veces nosotros vemos los espejismos en la carretera y vemos que es agua, pero luego nos damos cuenta que el agua no está ahí. Nuestros sentidos nos engañan constantemente. Entonces, ¿yo cómo puedo saber que sé lo que soy? Que sé lo que sé. No que sé lo que soy, sino que sé lo que sé. Entonces, esta es a la solución a la que llega la ciencia griega, que es la que está heredando Rabbeinu. Y hay dos modos de pensar. ¿Por qué no me está dejando dibujar? Yo quiero dibujar. Insert line. No puedo torturarlos con arte. Bueno, otro día será. Una cosa es la lógica del descubrimiento, que es cuando yo me estoy moviendo de un caso individual a otro caso individual, ¿cierto? Estoy tratando de aprender, no sé, algo sencillísimo, pero que creo que le ha dado muchísimos mártires a la humanidad. ¿Es esta planta venenosa o no? ¿Ok? Miles y millones de nuestros ancestros
fueron víctimas de experimento de no, resulta que esa planta sí era venenosa. ¿Ok? Entonces yo voy por el mundo diciendo, ok, yo sé que esta planta es buena, sé que esta planta es mala. Llego a una planta que no conozco. Yo puedo simplemente tragarme la planta, pero pues esto no es un buen... Esto no, por lo general no tiene buenos resultados. Pero si yo comienzo a ver que ciertas plantas comparten ciertas características y que estas plantas son buenas o que estas plantas son peligrosas y que las cosas peligrosas se parecen, o sea, así es como yo comienzo a descubrir cosas sobre el mundo. Si yo quiero organizar las cosas científicamente, yo lo que debería llegar es a primeros principios, axiomas, ¿cierto? Premisas súper básicas, súper obvias. Súper obvias. O sea, cosas cuya verdad nadie dudaría. Y a partir de eso, deducir y organizar todo el conocimiento que tengo bajo este paraguas. Y esto es así como yo presento la ciencia. ¿Cuál es el chiste de la ciencia? Aprender. Yo organizo el conocimiento de esta manera porque así es mucho más fácil de aprender. Las miles de personas que perdimos, ay, es este honguito venenoso, ay, es esta planta venenosa. Todo eso es en la etapa del descubrimiento, pero cuando ya tenemos un cuerpo de conocimiento, necesitamos comenzar a organizarlo. En el comienzo, la forma de organizarlo era mito. Y luego el libro, la narrativa. Y finalmente aquí es donde comienza a surgir nuestra ciencia moderna. Pero llegamos a un problema y es, bueno, ¿y los primeros principios cómo los probamos? Aquellas cosas que son tan obvias que no deberían necesitar prueba. Y lo frustrante es que las preguntas más jugosas de la teología, de la física, se encuentran justamente en esto. Cosas que nosotros asumimos que son ciertas, pero que no tenemos una prueba. Y así está construido todo nuestro edificio mental, todas nuestras creencias están basadas en supuestos que nosotros no podemos probar. Pero son supuestos que nos parecen muy sólidos. Pero pueden suceder cosas en el futuro que hagan que esos supuestos se tambaleen. Si evitamos cuidadosamente estas cosas, nos será más fácil alcanzar nuestros objetivos. Si no lo hacemos, nos desviaremos de nuestro tema y nos resultará difícil alcanzar nuestro propósito previo. Con este trabajo es de carácter teológico, es decir, va a tratar de Dios. Me he abstenido de los métodos de demostración habituales en las ciencias de la lógica y las matemáticas, excepto en la primera puerta, donde posiblemente la sutileza de la investigación obliga a recurrir a estos métodos. Es decir, va a tratar de dar la primera puerta es sobre la unidad de Dios, es el capítulo más teológico en el sentido peyorativo de la palabra, es decir, son especulaciones sobre Dios basados en argumento racional, muy filosófico, tanto así que en muchas yeshivot, donde este es un texto devocional que se recomienda como algo para que los alumnos estudien y trabajen y lean y practiquen, el primer capítulo a veces es saltado. ¿Por qué? Porque es demasiado especulativo. Y en la mayoría de las yeshivot modernas no les gusta la especulación. He extraído la mayoría de mis pruebas de proposiciones que se aceptan como razonables y las he aclarado con ejemplos familiares sobre los cuales no puede haber duda. Esta es la metodología, de nuevo, de la dialéctica griega, que es la dialéctica
occidental, que es, bueno, si necesitamos comenzar de algún lado, ¿dónde comenzamos? Comencemos en las opiniones, en las opiniones generales. ¿Qué es lo que cree la mayoría de la gente? ¿O qué es lo que creen los sabios? ¿O qué es lo que creen los expertos? Si leyeron los diálogos de Platón, así es que funciona Sócrates. Sócrates va y le pregunta, bueno, usted es un general, usted debe saber mucho de la valentía. Defíname, ¿qué es valentía? Entonces Sócrates comienza a decir, bueno, usted dice que la valentía es esto, vamos a ver si la valentía es esto. No, llegamos al absurdo, resulta que la valentía no puede ser esto. ¿Qué más puede ser la valentía? Deme otra opinión. Y esta opinión es analizada hasta que yo la desarmo y aparece una nueva hipótesis hasta que la desarmo. Es esa búsqueda de los primeros principios que hacía a Sócrates tan desesperante, pero aquí Rabbeinu y el Rambam después de él y toda la tradición filosófica judía comienza desde ese punto de humildad, y es decir, estos son argumentos sobre los cuales no podemos tener certeza. Siempre ese ha sido el modelo. 600 años después de Rabbeinu va a haber otro judío español en Ámsterdam, Baruch de Spinoza, Bento de Spinoza, que va a tratar de probar estas cosas con rigor matemático. Y aún así tiene que aceptar que ciertas cosas simplemente son asumidas. Entonces voy a tomar pruebas que se aceptan como razonables. Las he apoyado con lo que encontré dentro de las escrituras y después con las palabras de la tradición recibida de nuestros sabios, es decir, nuestras tres fuentes de autoridad según Saadia, la razón, el Tanaj y la tradición. Cité también a los piadosos y sabios de otras naciones, cuyas palabras han llegado hasta nosotros, con la esperanza de que los corazones de mis lectores se inclinaran hacia ellos y prestaran atención a su sabiduría. Como por ejemplo las palabras de los filósofos, las enseñanzas éticas de los ascetas, aquí está hablando de los sufís, y sus loables costumbres. Un versículo dice, según los caminos de las naciones circundantes has actuado. Ezequiel 11:12. Mientras que otro versículo dice, en contradicción, según los caminos de las naciones circundantes no has actuado. Ezequiel 5:7. Entonces aquí tenemos una contradicción. Este es un Midrash de Sanedrín 39. Y es, en un lugar Dios dice, ¿por qué andaste según los caminos de las naciones? Y en otro lado dice, ¿por qué no andaste en los caminos de las naciones? ¿Cómo puede conciliarse esto? De la siguiente manera, sus buenas costumbres no has copiado, sus malas costumbres has seguido. Y si esto suena refrescante, y espero que suene refrescante, es porque definitivamente existe una tendencia hoy, ya me pasé del tiempo, en el judaísmo religioso, en asumir que todo lo bueno y todo lo cierto solo puede venir de nosotros. A un nivel de narcisismo étnico poco saludable. Ese no es el judaísmo de Rabbeinu, que es el judaísmo tradicional de hace 1000 años. ¿Cuál es el judaísmo de Rabbeinu? Judaísmo de Rabbeinu. Rabbeinu era una persona que era juez en su comunidad, que seguramente conocía al Cid campeador, que estaba en contacto con los reyes de Zaragoza, que eran musulmanes, y sus sabios, y se movía entre ellos, y las cosas buenas que tenían decía, esto me gusta, vamos a introducirlo,
Lo mismo va a decir el Rambam 200 años después, 100 años después de Rabbeinu. La verdad, acepta la verdad de quien la tenga. Esta noción de que nosotros solo podemos ser hebreos, pensamiento hebreo y todo lo romano y todo lo hebreo y todo lo griego y todo, no, el judaísmo nuestro de o sea, primero que todo, aceptemos el judaísmo que estamos hablando hoy, estamos hablando en español, que es una lengua cuyo campo semántico es predominantemente católico, ni siquiera cristiano, católico. Apartamos de eso, tengamos un poquito de humildad y decir, las herramientas con las que nosotros estamos, los prismas a través de los cuales estamos mirando el judaísmo, son prismas con color y son los que tenemos, y ese ha sido el dilema de toda la tradición. El judaísmo siempre ha estado en diálogo con la cultura circundante. Esta estrategia del caracol de meterse en el gueto y de pensar que solo lo nuestro es bueno y que solo lo nuestro tiene valor, no es la única opción, no es la única manifestación espiritual auténtica del judaísmo. Yo diría más bien es una desafortunada retrogresión. Si un rabino del siglo XI decía, oiga, en este libro para el manejo de tu vida interna, sí, voy a traer versículos de la Torá y versículos de la tradición, pero también voy a traer a los filósofos paganos y su sabiduría, y voy a traer a los sabios sufís. Y hay incluso citas medio interesantes del Hadith y del Corán por ahí metidas. Y lo que nos dice Rabbeinu con toda la seguridad del caso es, esto es perfectamente consistente con el judaísmo tradicional. Hay que buscar la verdad colaborativamente. A eso vinimos al mundo. Comenzamos esta clase cantando. Sí, somos conscientes que el monte de Dios, la casa de Israel, Kimit Zion Tetzetorah, que la Torah sale de Zion, pero todas las naciones colaboran, todas las naciones tienen su propósito, tienen su historia, tienen sus experiencias, y es de sabios escuchar la verdad de donde venga. Y con esto creo que podemos terminar aquí. Ya falta poquito para terminar. Creo que ciertamente terminaremos la introducción antes de Rosh Hashanah.